Bueno, ¿está listo ya para la grabación? Perfecto, porque ya van a ser y media. Entonces vamos a ir comenzando un poco. Tampoco quiero teneros aquí hasta el último momento. Y nada, un poco para presentarme. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, a todas. Estar a estas horas, seguir aguantando aquí las charlas, tiene mucho mérito. Mi nombre es Alejandro Guirao. Como os he comentado, trabajo en el grupo de infraestructura en Carto. Nos dedicamos a hacer temas de análisis de datos geográficos y visualizaciones. Y esta charla viene a tratar 4 sistemas de login y métricas en 40 minutos. No sé si conocéis un poco el formato de estas charlas. Son, bueno, bastante condensadas, porque vamos a dedicar al final como 10 minutos solo a cada uno de estos sistemas. Voy a ir un poco rápido, por eso os he puesto ahí las slides, también están en la página principal. Podéis ir aquí al link y ir consultándolas, y a lo mejor desde ahí lejos no se ven en el móvil. En la página en la agenda también están. Pero sobre todo la idea es que saber que las tenéis disponibles y que los ejemplos, el código y lo que veis aquí, luego podéis tenerlo para jugar un poco en casa. Y ya os comento eso, os anticipo que el ritmo es un poco rápido y la idea no es acabar sabiendo de aquí siendo unos maestros de cualquiera de estos sistemas. Vamos a dar una serie de pinceladas, una serie de detalles, cosas que diferencian uno de otro y algunas ideas para que luego cuando lleguéis a casa podáis jugar con ellos y quién sabe si quizá incorporarlos a alguno de estos próximos proyectos. Entonces vamos a comenzar. Al principio, antes de meternos en estos sistemas de métricas y logs, un poco definir lo que son las métricas y los logs. Los 3 pilares de la observabilidad son las métricas, las trazas y los logs. En esta charla vamos a ver sistemas de almacenamiento y explotación de métricas y de logs, no tanto de trazas. Las métricas serían valores numéricos. Pensemos en cualquier valor de negocio, en el número de ventas que estamos haciendo, pero también a lo mejor en los códigos de retorno que estamos devolviendo en nuestro servidor web, que varían con el tiempo. Y por lo tanto, cada valor numérico va a estar asociado a un instante determinado, a un timestamp. Tiene una propiedad matemática y es que son agregables. A lo largo del tiempo se pueden aplicar funciones sobre ellos, como la suma del promedio, y tener nuevas métricas. Los logs, por el contrario, son eventos puntuales que suceden en un momento determinado. Pueden ser poco estructurados, como puede ser una línea en un fichero en el que se nos avisa de algo que ha sucedido, o estructurados. Pensemos, por ejemplo, en un JSON con cierto esquema, con campos. Y las trazas, por último, son un conjunto de eventos que tienen una relación de causalidad entre ellos, normalmente en el contexto de una request, de una petición a un sistema, ¿no? Las fases por las que va pasando la petición dentro de nuestro sistema. Quizá es de los 3 conceptos el más complejo. No lo vamos a ver en estos ejemplos. Los sistemas que vamos a ver van a ser sistemas que van a tratar con métricas principalmente y alguno de ellos con logs. Y los 4 sistemas que vamos a ver van a ser Elasticsearch y toda su familia de amigos, InfluxDB y su familia de amigos, Sensu y Prometheus. Comenzamos, pues. Elasticsearch, amigos. Elasticsearch nació de este software ya por el año 2000, proyecto open source, un motor de ingestión y búsqueda de documentos. Aquí documentos, no nos engañemos, son ficheros JSON. JSON con una cierta estructura, con campos y demás, pero sobre los que vamos a hacer consultas y a recuperar parte de esos documentos o los documentos enteros. A su vez nacieron un par de proyectos relacionados, Logstash, que es un sistema de ingestión, recolección, transformación y envío de logs, y Kibana, un dashboard donde realizar visualizaciones y consultas. Allá por 2012 se fusionaron realmente una única empresa que se llamaba Elasticsearch Inc. y empezó a desarrollarlos como un único producto. Esa empresa fue comprando otras empresas, por ejemplo, compró Packetbit, que luego incorporaría un software que veremos que se llama los Bits, y alguna otra más de performance monitoring. Fueron cambiaron de nombre en 2015, creo que se renombró a Elastic, y empezaron a sacar una versión a diferenciar en un modelo Open Core la parte que tenían con licencia Apache y la parte que tenían con licencias propietarias, que eran normalmente funcionalidades de tipo Enterprise. También fue comprando otras compañías más, compró una de Application Performance Monitoring, también ha metido temas de Machine Learning y el producto ha ido cambiando mucho. Y en 2018 cambió su modelo de licenciamiento. Y además de la licencia Apache, también tiene una licencia Elastic que permite leer el código, contribuir hasta cierta manera, aunque según los estándares de la OSS no es una licencia libre. Ahora mismo Elasticsearch está en la versión 6.61, creo que es.
Que os hagáis una idea del ecosistema de Elastic, tendríamos Elasticsearch, este motor de ingestión y búsqueda de documentos, tendríamos Kibana, que ataca Elasticsearch y que nos permite realizar búsquedas y visualizaciones, y tendríamos Logstash y Bits, que son los que se van a encargar de ir metiendo los datos en el sistema. Bits incluso podría pasar a través de un Logstash, ya que Logstash, como veremos, tiene una capacidad extra de realizar procesado de los datos que Bits no tiene. Elasticsearch, este motor de ingestión y búsqueda de documentos, va almacenando estos JSONs y permite interactuar con ellos en una API REST, puerto normalmente 9200. Entonces, bueno, una API REST pues, se presta a hacerle unos curls para sacar los documentos. Los documentos en Elasticsearch se almacenan en lo que se denominan índices. Son conjuntos de documentos que tienen una estructura similar. En este caso podríamos tener tweets o contenido de social media dentro de unos índices que siguen este patrón, social y luego algo. Por ejemplo, la fecha, ¿no? Vamos cambiando cada día de índice. Para hacer la búsqueda sobre estos documentos tendríamos que realizar el curl a esta URL, al endpoint de búsqueda, y luego aquí es donde viene la gracia, los datos que le vamos a pasar como parámetros. Por un momento, en primer lugar vamos a pasarle la query. ¿Cuál es la consulta que queremos que haga? Admite muchísimos tipos de consultas, es súper flexible Elasticsearch, permite hacer matches exactos, utilizar expresiones regulares, un sublenguaje de query string, el lenguaje de Apache Lucene, búsqueda difusa, mogollón de versiones. En este caso vamos a hacer que busque los documentos que tengan un campo que se llama message y dentro de ese campo que tenga algo parecido a myProduct. Además, del mismo golpe vamos a pedirle que nos devuelva no solo los documentos, sino una serie de agregaciones que basándonos en el campo state, imaginemos que estamos en Estados Unidos, que nos saque el top 10 de resultados, ¿no? Queremos además contar cómo se distribuyen entre los estados. Como resultado tendríamos un gran documento JSON, donde dentro van a estar, en primer lugar, los documentos que han hecho match. Como vemos, tenemos metadatos que incluyen, por ejemplo, la puntuación que hemos tenido, en caso de que la búsqueda, pues eso sea con un cierto umbral. Y finalmente vamos a tener las agregaciones que hemos pedido. Como veis, es muy poderoso, ya que no solamente tenemos los datos en bruto, sino que nos puede realizar bastantes análisis. Elasticsearch es un sistema bastante complejo por dentro. Es un sistema distribuido y tiene nodos, que son los que van corriendo el software de Elasticsearch. Estos nodos, que se comunican entre sí y tienen un protocolo de consenso, van eligiendo lo que es un máster, que puede ir cambiando en cada momento. La información que tienen, los índices, se la dividen en un concepto que se llaman shards, que son particiones en el espacio de los índices. Y cada shard normalmente se replica para tener más de una copia del mismo. Y estas copias se van distribuyendo entre los distintos nodos. Es posible que haya que hacer reorganizaciones, mover shards, si empieza a haber demasiados documentos en un nodo y pocos en otro. Es un sistema complejo del que realmente no tenemos que preocuparnos al usarlo, ya que al hacer la consulta uno de los nodos va a ir a buscar en todo el clúster, va a mergear los resultados y nos los va a devolver. Pero si queréis, tenéis más interés en cómo funciona o si sois los responsables del sistema de vuestra empresa, os recomiendo que le echéis un vistazo a los protocolos que usa por debajo. Esto sería una imagen de Kibana. Es el dashboard que tenemos para realizar las visualizaciones y un poco la interacción, porque hacerlo con curl está muy bien, pero no todo el mundo le gusta. Entonces, la forma de trabajo con Kibana normalmente pasa por la pantalla de Discover. En ella tenemos un cuadro de búsqueda, texto libre, podemos ponernos lo que queramos o crearnos una expresión regular, utilizar un filtro. Como os digo, hay bastantes lenguajes para hacer las consultas. Y vamos a tener una tabla con los resultados. Además, un histograma que indica la distribución en el tiempo de cada uno de estos resultados. Y de una manera muy interactiva podemos empezar a seleccionar valores para los campos y se van creando filtros. De manera que después de un rato estaremos suficientemente contentos con la query que hemos hecho y vamos a pasar al siguiente punto, que es la visualización. Vamos a elegir uno de los widgets, dispone de muchísimos, algunos chulísimos como representaciones en mapas, información geoespacial. En este caso podemos coger un simple diagrama de PIs donde se va a visualizar los resultados de nuestra búsqueda. Y cuando tengamos varios de ellos, los vamos a colocar en un dashboard. El dashboard o el cuadro de mandos es lo que nos va a permitir, de un vistazo, tener distintas formas de visualizar la representación de la información que tenemos. Además están enlazadas, o sea que si nosotros cogemos y hacemos clic en una serie, aplicaría un filtro y aplicaría a todo el dashboard. De repente tendríamos una nueva visión coherente de los nuevos datos. Hasta ahora os he estado hablando sobre todo de logs, os he estado hablando de documentos, de eventos, pero Elastic también tiene cierto soporte a métricas, a valores numéricos. El soporte viene dado por dos partes. Una de ellas es un producto que luego veremos que se llama MetricBit,
que permite inyectar, como si fueran documentos, métricas de los servidores o de cualquier otra cosa que veamos. Pero esto, que a partir de la versión 5 se incorporó y solamente existe en Kibana, es muy interesante, ya que lo que va a hacer es ir contando documentos en el Elasticsearch y tomar eso como una serie temporal, porque al final es eso, la evolución de unos documentos que hagan match con una query a lo largo del tiempo. Entonces, TimeLion es el motor de series temporales oficial del stack de Elasticsearch. Tiene un lenguaje de queries propio en el que podemos preguntar, en este caso, por todos los documentos que tengamos en el clúster. Podríamos meter ahí una query en concreto, filtros. En este caso, para hacer una demostración, solamente vamos a pedir todos y vamos a aplicarle, como si fuera un pipeline, una función para colorearlo. Lo vamos a poner de turquesa. Y al mismo tiempo, en la misma gráfica, queremos sacar todos los documentos aplicándole una media móvil de 5 horas. ¿Qué es lo que vemos aquí? En turquesa y la media móvil de 5 horas. Logstash, otro de los sistemas que hemos dicho del ecosistema, es el que se encarga de coger los datos, los documentos, y hacer transformaciones y enviarlos a otros. Este es un listado de todos los plugins de entrada que tiene. Como veis, puede leer de casi cualquier cosa. Pensemos en el caso más sencillo, líneas de un fichero. Pero aquí, por ejemplo, estamos viendo una configuración en la que va a ir a Redis, a un sistema de almacenamiento dinámico y muy eficiente, para sacar datos de una lista, y cada dato va a convertirlo en un documento que luego lo procesará y lo enviará a otro sitio. El procesado se realiza mediante otros plugins, que son los filtros. Tenemos aquí, por ejemplo, el filtro Grok, que utiliza una especie de expresión regular para sacar nuevos campos. Imagínate, el campo message de nuestro documento, queremos que haga un match determinado. O podemos querer sacar la fecha, el timestamp, la fecha a partir de otro campo que tengamos anteriormente. Esto utiliza un sublenguaje propio, un DSL, que tiene una cierta complejidad, pero tiene bastante potencia. Y finalmente queremos hacer algo, enviar a los documentos a algún otro sitio. Puede enviarlo a todos estos sitios que veis aquí. Lo normal, nuestro caso de uso, sobre todo el más común, es que lo enviamos a un Elasticsearch, porque es lo que estamos intentando hacer. En este caso estamos enviando tanto un Elasticsearch como mostrándolo por la salida estándar. Y este componente que os he dicho, Bit, que realmente fue una evolución de un producto que tenía la compañía Packetbit que adquirieron, son pequeños programas hechos en Go, porque el resto está basado en la JRE e incluso en el caso de Logstash en JRuby, es un Ruby basado en la JRE. Estos están hechos en Go, entonces son muchísimo más pequeños, son muy eficientes. Y, por ejemplo, el FileBit se encarga solamente de ir leyendo líneas de los ficheros. En ese caso hay una configuración de FileBit, además se configura con YAMLs, en el que vamos a leer todos los ficheros .log dentro del varlog y vamos a enviárselos a un Elasticsearch. Pero además de ficheros, tenemos el metricbit, que va a ir recogiendo métricas del sistema, packetbit, información de red, el winlogbit, información del log de Windows, información de auditoría podemos, e información de uptime, de monitorización. Podemos enviarla directamente al Elasticsearch o enviársela a un Logstash si queremos hacer alguna transformación adicional. Y bueno, todo esto que os he comentado, hay muchísimas formas de instalarlo. Yo aquí os pongo una, tenéis un Docker Compose en el que ejecutándolo podéis tener rápidamente un entorno con todos los sistemas, con Kibana, con Elastic, con Logstash, para que podáis jugar un poco. Y ya si os decidís, pues podéis instalarlo en vuestra plataforma. Pasamos al siguiente de ellos, InfluxDB y amigos. InfluxDB empezó a nacer en 2013 con la compañía Airplane, una startup acelerada por la aceleradora Y Combinator en Estados Unidos, que en 2015 decidió cambiar de nombre, llamarse InfluxData y crear este producto que se llama InfluxDB. InfluxDB es una base de datos de series temporales. ¿Qué es una serie temporal? Pues es algo que es como una métrica. Son valores que van variando con el tiempo. Es lo que es de propósito general. Podemos tener la información que queramos ahí. Puede incluso que no tenga que ver con nuestro sistema, sino que sea información de clientes. Allá por 2016 cambiaron el modelo de negocio, también fueron un open core en el que han dejado ciertas funcionalidades, como por ejemplo la replicación, cosas de tipo enterprise, como software cerrado, mientras que siguen desarrollando la parte core como software libre. Ahora mismo están por la versión 1.7.8, creo. Esto sería el stack de TIC. Le llaman así porque es Telegraph, Influx, Chronograph y Capacitor.
El stack de Elasticsearch se llama ELK, Elasticsearch, Logstash y Kibana. En el núcleo se encuentra InfluxDB, que es una serie de datos, es una base de datos de series temporales. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a guardar una información que son métricas, medidas. Es de propósito general, es decir, que podemos estar insertando información, como en este primer caso, simplemente de un valor de CPU del host, como podemos tener pagos en nuestra plataforma, los valores en bolsa de empresas o valores de la temperatura. El formato en el que se introducen es este que vamos a ver arriba. Influx además hace una analogía con el mundo SQL para que entendamos un poco a qué se referiría esto en un modo relacional. Tiene un lenguaje de queries, de hecho, que se llama InfluxQL, que tiene la misma interfaz, una interfaz muy parecida a SQL para que no sea tan difícil. El measurement, que es el nombre de la métrica o de la serie temporal, sería el equivalente a una tabla que además no tenemos que crearla, sino que al empezar a insertar datos va a crearse. A continuación vamos a tener unos pares clave-valor que son los tags. Los tags lo que nos va a permitir es realizar las búsquedas de una manera indexada. Sería el equivalente a los campos en SQL que se van a utilizar en el where, campos indexados con una baja cardinalidad que nos van a permitir recuperar los datos. Esto es lo que da la multidimensionalidad al modelo, es decir, nuestras métricas tienen como varias dimensiones, como si fueran vectores. Luego, separado por un espacio, vamos a tener un conjunto de valores. Fijaos, es un conjunto. Puede que para cada instante insertemos de golpe varios valores. Los valores que podemos insertar pueden ser flotantes, booleanos, pueden ser enteros o pueden ser strings. Y con strings se abre paso a que podemos guardar logs de alguna manera. No muy estructurados, porque al final van a ser cadenas, pero nos puede servir para eso también este sistema. Finalmente tenemos el timestamp. El timestamp está en un formato en nanosegundos del tiempo de Unix que si no introducimos nada va a quedarse el timestamp actual. Y esto sería el equivalente a la primary key, porque en estas tablas siempre existe un timestamp. Por cierto, lo anterior que hemos visto, los campos, sería equivalente a los campos que queremos recuperar con una select. ¿Cómo se maneja esto? Tiene una API REST, pero lo normal es que utilicemos el cliente Influx. La arrancamos y de repente se conecta a nuestra base de datos a través del API REST y tenemos un intérprete interactivo pues, muy similar al que podemos tener con cualquier base de datos SQL. Podemos crear una base de datos, seleccionarla para usarla y a partir de ahí empezar a insertar y recuperar datos. Se insertan siguiendo el formato que hemos visto antes, en este caso, por ejemplo, el valor de CPU. Y luego lo recuperamos con una select. Como veis, aparece aquí el campo del timestamp, aunque no lo hayamos incluido. Podemos insertar en la misma base de datos otra métrica. Se crearía otra tabla en la que podemos recuperar los datos que tengamos. Pero la gracia no queda en este SQL descafeinado, que es InfluxQL, sino que tiene muchísimas funciones de tipo matemático y estadístico, medias móviles, cuantiles, derivadas, diferenciales, que nos van a permitir, con una gran potencia y eficacia, crear nuevas series temporales derivadas de las otras y poder realizar análisis bastante potentes. Tiene algunas curiosidades esta base de datos. Puedes gestionar la política de retención, que es la duración y la replicación. La replicación indica cuántas copias quieres tener, que es algo que solo está en la versión no open source, y la duración es la fecha de expiración. Normalmente las métricas antiguas no las vas a querer. O bien vas a querer lo siguiente, que es aplicar una continuous query, que sería como una serie de operaciones sobre las métricas actuales para lograr nuevas series temporales. Puedes ir agregando y tener una resolución menor para datos antiguos y cuando ya pase cierta cantidad se vayan borrando. También deciros que no es una base de datos full CRUD, es decir, se han sacrificado algunas cosas, sobre todo en la parte de update y delete, para que la parte de creación y de lectura sea mucho más rápida. Por ejemplo, el tema de los updates se hacen insertando algo en el mismo timestamp en el que ya había algo anteriormente y con el mismo conjunto de etiquetas para que funcione. El componente Chronograph sería el equivalente a Kibana. Tenemos un dashboard que al conectarse con Influx empezamos a visualizar todas las series temporales. Tenemos widgets, podemos ir creando eso, visualizaciones y dashboards con la misma riqueza que teníamos antes. Pero además tiene una parte interesante que es la creación de alertas o alarmas. Seleccionando una serie de métricas
tenemos una forma visual de ir estableciendo un umbral y poder aplicar las acciones que queremos, como puede ser alertar por un canal de Slack y utilizar pues, un lenguaje de templating, como todo está hecho en Go, pues el lenguaje de Go, para poder crear el mensaje que nos interese, ¿no? Es una manera bastante sencilla de hacerlo. Telegraph sería el equivalente al Logstash. Es un recolector, transformador y enviador, en este caso no de logs, sino en general de series temporales, que por lo tanto van a ser sobre todo métricas para nuestro caso. Tiene muchísimos plugins de entrada, de salida. Ya te digo, no solamente podría enviar un influx, sino a toda esta lista que estáis viendo aquí. Tiene plugins de procesado y de agregación, aunque su lenguaje no es tan rico, por ejemplo, como el de Logstash. Y bueno, tiene una funcionalidad bastante chula, y es que tú puedes arrancarlo diciendo que te vaya creando ya un fichero de configuración en base a lo que crees que vas a utilizar. Por ejemplo, que vamos a tener como entrada la CPU, la memoria, la red y el swap de la máquina, y salidas lo vamos a enviar un influx y un Kafka. Entonces, con el subcomando config me va a sacar por la salida estándar un fichero de configuración, un TOML, que ya va a tener una serie de valores. Solamente tengo que cambiarlos para adecuarlo a nuestro sistema y ya está disponible. Capacitor es una pieza que es un mecanismo de procesado de streaming y batch. ¿Qué significa eso? Que se va a conectar a nuestro influx y va a empezar a procesar en tiempo real las series temporales que tengamos. Tiene un lenguaje propio de tipo funcional que se llama TickScript, en el que podemos definir un flujo de datos. Por ejemplo, aquí vamos a estar leyendo de esta measurement, que es la CPU, y utilizando dentro de esa serie temporal el campo de usage idle, que es cuánto tiempo estamos libres, podemos lanzar una alerta cuya criticidad, será crítico cuando se cumpla con la función lambda que esta métrica sea inferior a 70. En este caso, lo único que vamos a hacer es escribir un mensaje de log en este log. Una vez que lo tenemos definido, podemos activarlo con estos comandos. Esto mismo es el equivalente a lo que hemos hecho antes en Chronograph. Lo que pasa es que aquí tenemos una riqueza tremenda. Este es un ejemplo en el que, partiendo de una métrica que tenemos, que es el usage idle, podemos hacer el complemento a 100 y tener la cantidad usada. Podemos agrupar por servicio, por data center, hacer un enventanado, por ejemplo, cada minuto, y calcular el percentil 95. Pero no paramos aquí. Vamos a calcular la desviación estándar y convertirlo en una nueva serie temporal. Y entonces vamos a alertar dependiendo de cuántas desviaciones estándar nos estemos pasando del percentil 95. Va a ser warning si estamos más de 2,5, pero va a ser crítico si nos pasamos de 3, ¿no? Y vamos a construir nuestro mensaje, enviarlo a nuestro log, a Slack, a un canal, incluso a PagerDuty. Como veis, puede ser complejísimo el procesado que hagamos. Y el procesado en modo batch que tiene, lo que va a hacer es una especie de cron job en el que vamos a configurar una periodicidad en la que va a hacer una query. Y en base a los resultados de la query, pues va a realizar el alertado. Un poco similar a lo anterior, solo que sin los mismos requerimientos de real time. Y el stack TIC está hecho en Go todo. Entonces tiene instaladores para todas las plataformas, un código bastante moderno, pero además tiene versiones en containers porque es muy fácil hacer containers cuando tienes software hecho en Go. Tenéis un Docker Compose muy sencillito que os puede levantar todos los elementos. Vamos ya al tercero de los cuartos. Este es Sensu. Sensu nació allá por 2011 por la compañía Bunyan. Bunyan tenía una instalación de Nagios. No sé si conocéis. ¿Quién de aquí conoce Nagios? Todo el mundo. Nagios es un sistema de monitorización clásico que lleva muchísimos años, los que le quedan, en el que hay un servidor central que va haciendo unas peticiones a los clientes para que realicen chequeos en local, también hace unos chequeos él desde allí, y dependiendo, pues, por ejemplo, del código de retorno que tengamos, si es 0, 1 o 2, pues declara que está bien, que hay un problema, que es critical, también recoge métricas, tiene elementos para graficarlas. Lo que pasa es que es un sistema con bastantes cuellos de botella. Es fácil que tengas problemas de escalado en él. Entonces, la gente de Bunyan lo que decidió es hacer una nueva arquitectura para su sistema de Nagios que fuera escalable y creó Sensu allá por 2011. Lo que pasa es que hasta 2015 no se hizo realmente open source, en la versión que ahora se denomina Sensu Core. Es una reescritura es una versión de Nagios escalable porque, como veremos, tiene unos nuevos componentes. Está ahora mismo por la versión 1.7, creo que es. Sin embargo, hablaré
de una reescritura que ha habido recientemente de Sensu en el lenguaje Go, a la que yo le veo bastantes más ventajas. Esto sería un ejemplo del Sensu Legacy, que yo llamo. Tenemos un conjunto de servidores y clientes. Los clientes es software que va corriendo en las distintas máquinas que queremos monitorizar. Los servidores van a pedirle a los clientes que realicen los chequeos. Dependiendo de su código de retorno, se interpretarán como que han ido bien o mal, o irán recogiendo métricas. Lo que pasa es que la comunicación entre los servers y los clientes no es directa, sino que es a través de lo que se denomina un transport. Es un mecanismo de publicación-suscripción, que en el caso normal es un RabbitMQ. A su vez, los servers necesitan ir almacenando en algún sitio todas las métricas y los resultados de los chequeos que tienen, y utilizan un storage, que normalmente es Redis. Es una arquitectura bastante escalable, muy interesante, pero operacionalmente, por ejemplo, es bastante compleja de montar. Lo que sucedió con Sensu Go, que ahora mismo va por su versión 5.2.1, no me explico cómo va el versionado aquí, pero está implementado en Go y han simplificado muchísimo la arquitectura. Siguiendo manteniendo compatibilidad con Nagios en los chequeos y en los conceptos, ahora mismo solamente hay dos procesos que corren, uno que es el backend y otros que son los agentes, que corren en cada uno de los nodos. Ya no necesitamos un third party para el tema del transporte, para el tema del almacenamiento o el dashboard, que antes había un software que se llamaba Uchiwa. Tenemos ahora un producto hecho con una API mucho más poderosa, se puede configurar todo por el API. Tenemos una herramienta de línea de comandos SensuCTL que quienes haya utilizado Kubernetes recuerda bastante al kubectl, configuraciones con YAML. Los agentes tienen cosas además que nos dan ya de gratis, ¿no? Tienen un recolector de métricas de StatsD que va corriendo en cada uno de los agentes, o tenemos un acceso basado en roles en el producto directamente. Son cosas bastante modernas y adaptadas a los tiempos. Esto sería un ejemplo en el que va corriendo un agente de Sensu, tanto en un pod de Kubernetes como en instancias físicas o de máquinas virtualizadas. Va realizando una monitorización, haciendo chequeos y enviándole los resultados al backend, que es el que vamos a atacar con las distintas APIs, con el que va a exponer el dashboard, la web UI, y que al final es el que notificará con alertas a los sistemas que tengamos. Esto sería un poco las fases por las que va pasando un evento. Los eventos son o chequeos, que pueden haber funcionado o fallado, o métricas. Van a pasar por unos filtros, que pueden ir descartando algunos de ellos, por unos mutators, que van a ir modificando, añadiendo campos, y los handlers al final van a ser los que decidan qué acción se toma. Si es un chequeo que ha fallado, pues puede ser hacer una alerta, un paging y avisar a alguien, o reiniciar un servicio, por ejemplo. Esto sería ejemplos utilizando el comando SensuCTL. ¿Cómo se crea un chequeo? Para crear un chequeo, un check, lo que vamos a especificar es el comando. Esto, si habéis manejado comandos o scripts de chequeos de Nagios, es muy típica la sintaxis en las que tenemos un umbral de warning y uno de critical. Al final nos va a devolver un código de retorno distinto dependiendo de lo que hayamos tenido. Vamos a especificar, por ejemplo, que se realice con esta periodicidad y que solo lo hagan los agentes que pertenezcan a la suscripción de Linux, no todos. Los handlers, por ejemplo, serían la manera en la que reaccionar entre los eventos, los resultados de los chequeos. Un handler de tipo pipe lo que va a hacer es ejecutar un comando con la serie de parámetros que le pasemos. Imaginemos que tenemos este script, que es un script instalable, que es el handler oficial para enviar a una base de datos InfluxDB. Pues entonces, con este handler, si lo asociamos a un chequeo determinado, podemos hacer que se avise cuando ese chequeo haya fallado y se guarde en una base de datos. Tenemos también hooks y filtros. Los hooks son acciones de autorremediación que podemos también vincular a chequeos que fallen. Por ejemplo, queremos reiniciar el Nginx cuando la cosa va muy mal y tenemos muchísimos errores de tipo, pues, no sé, de tipo 500 y decimos, no, es culpa de Nginx, no es del back, por ejemplo. Podemos crear filtros. Los filtros permiten descartar o dejar pasar eventos. Tiene una sintaxis propia. Aquí estamos utilizando una estructura del evento que incluye un campo de ocurrencias y otro campo intervalo, y jugando con ellos podemos hacer una expresión en la que solamente dejemos pasar aquellos eventos que sucedan cada hora. Y podemos, una cosa que a mí me gusta mucho es poder crear assets. Los assets son una manera de describir la instalación de software en los agentes. Es decir, si creamos este asset, cada agente que necesite para un chequeo utilizarlo va a tener ya una forma de instalarlo. En este caso, bajarse un targz de una página, un targz de
de un sitio. Sería una cosa trivial, ¿no? Pero podemos incluso indicarle cómo realizar el chequeo de integridad. Este sería parte del dashboard que visualizaríamos directamente, que trae el Sensu Backend out of the box. Y la manera de desplegarlo está hecho en Go. No sé si nota, pero a mí me encantan las cosas hechas en Go. Yo creo que a todo el mundo se dedica a sistemas, le encantan las cosas hechas en Go. Son muy fáciles de desplegar, muy fáciles de containerizar. Aquí la gracia sería que tenemos que arrancar al menos un Sensu Backend, ¿vale? Que va a ser el que va a tener la interfaz web, vamos a poder ver en los dashboards, y tenemos que arrancar uno o varios Sensu Agents. Estos Sensu Agents le vamos a tener que indicar la interfaz de WebSockets. Esta es la forma de conexión del container del backend. Y bueno, estamos parametrizando para decir que es un agente de este tipo, Workstation y Docker, por si queremos luego hacer chequeos basados en ello. Que hay dos cosas interesantes. Si queremos montar un sistema de alta disponibilidad, tendríamos que arrancar varias instancias del backend y conectarlas a través de un etcd, un sistema clave-valor y que permite tener unas primitivas de consenso. Y a su vez tendríamos que meter un balanceador de WebSockets para que las peticiones de los distintos agentes vayan a ellos. Esto con la arquitectura anterior de Sensu no pasaba, pero bueno, también tiene unas cosas buenas, ¿no? Yo creo que operacionalmente es bastante más sencillo que montar que el antiguo. Y además sigue manteniendo compatibilidad con todos los checks que tengamos hechos de nuestros scripts para Nagios, lo cual a veces puede significar meses de desarrollo. El último de los sistemas que vamos a ver es Prometheus. Es el más moderno de todos, seguramente. Nació de la mano de SoundCloud. Lo empezaron a utilizar como un sistema interno para métricas y monitorización y al final, en 2016, se convirtió en el segundo proyecto adoptado por la Cloud Native Compute Foundation después de Kubernetes. Se ha convertido en el estándar de facto de monitorización de muchos sistemas, incluido Kubernetes. Ahora mismo está la versión, una release candidate de la 2.8, no sé si habrá salido ya, pero va evolucionando de una manera muy rápida. Y os lo quería presentar porque tiene algunas singularidades que lo distinguen del resto de los que hemos visto. Al igual que, por ejemplo, Influx, tiene un modelo de series temporales multidimensional. Podemos poner etiquetas y utilizarlas para filtrar en nuestras consultas. Nuestras métricas no son planas, sino que tienen varias dimensiones. Pero una cosa que lo diferencia del resto de los que hemos visto, es que tiene un modelo pool. Eso significa que aquí los agentes no van a estar enviando datos a un servidor, sino que va a ser el servidor el que va a ir a buscarlos a los agentes. Todavía más extraño, al principio rechina un poco, es que va a hacer un web scraping. Es decir, los agentes van a estar exponiendo en un puerto una página web con sus métricas, que van a ir actualizándolas. Y es el propio server el que va a ir a ese puerto, a ese endpoint, va a leer esa web y va a sacar las métricas. Y dices, pues, qué cosa más extraña, ¿no? Pues tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Puntos buenos es que, por ejemplo, es operacionalmente súper sencillo. Tú puedes coger tu portátil, arrancar Prometheus y empezar a hacer scraping de todo tu sistema de producción, desde tu portátil. Normalmente necesitas muchos menos requerimientos porque no vas a tener infinitas conexiones intentando utilizarte. Además, es más fácil detectar cuando, por ejemplo, un nodo está caído, ya que eres tú el que voluntariamente vas pidiendo las cosas, no esperando timeouts en recepción. Por el contrario, tenemos un problema y es que al final el inventario de nodos a los que tenemos que ir, la cantidad de IPs y puertos, pues crece de manera exponencial. Entonces, si lo tenemos en base a un inventario estático, un node discovery static, puede ser un infierno, ya que tendríamos que tener definidos todos los IPs y puertos a los que queremos ir. Lo normal es integrarlo con un sistema de service discovery, o pueda ser Consul, etcd o los metadatos de un cloud, para que dinámicamente sepamos descubrir dónde están los nodos y dónde exponen sus métricas. Además, hay tareas de corta duración que a lo mejor si vamos a hacer scraping ya no existen. Para ellos hay un componente que se llama el push gateway, que luego veremos, que lo que hace es recibir y almacenar de manera temporal todas las métricas que le han soltado algunos jobs en modo push, porque son jobs de corta duración, y este sí que dura más tiempo y permite que se haga el scraping sobre él. El concepto de exporter aquí es muy importante, ya que para poder exponer métricas en un puerto determinado tienes dos opciones. Una es hacer tu aplicación e instrumentalizarla. Meter bibliotecas, que hay para todos los lenguajes, que te van a acabar arrancando un servidor en un puerto determinado que tú quieras, donde van a exponer las métricas. Eso es como la manera guay, ¿no? Pero muchas veces el software no es tuyo
y no puedes meterte ahí. Entonces existen exporters para gran cantidad de sistemas. Hay exporters de nodo que permiten sacarte las métricas de Linux, hay exporters para el Nginx que lo que van a hacer es sacar de la manera en la que ellos consideren las métricas de Nginx y exponerlas a través de un puerto en un endpoint de métricas determinado. Esto sería una arquitectura de Prometheus, la que tendremos el server y tendremos, estos serán los targets, que son las máquinas en las que vamos a hacer el scraping de las métricas. Existe una abstracción, que son los jobs, serían, por así decirlo, las máquinas que cumplen la misma funcionalidad, para las que vamos a ir agregando cada uno de los scrapes que hagamos, de las métricas. Podríamos tener unos jobs de corta duración que hagan push a un push gateway y que nosotros luego vayamos aquí a recoger métricas. Y los targets los descubriremos en un sistema de service discovery. Puede ser, por ejemplo, el de Kubernetes, el propio etcd que tiene, o escritura en fichero directamente de unos YAMLs con el inventario, o todos estos que hemos visto. Guardaríamos las series temporales, las métricas, normalmente van en disco, y además las expone Prometheus a través de una interfaz REST, puerto 9090, y tiene un lenguaje de queries propio, PromQL, que luego veremos para recuperarlas. Es el que utilizará la propia web de Prometheus cuando la arranquemos e intentamos ver alguna métrica, ya que trae una cierta interfaz web, poco pobre, pero permite ya ver algunas cosas, los clientes del API o dashboard de terceros, como luego veremos Grafana. Y finalmente, ya para completar todo el tema de la monitorización, hay otro componente que se llama Alert Manager, que podemos activar de manera que cuando algunas queries que hagamos sobre las métricas pasen ciertos umbrales, cumplan una serie de reglas, disparen alertas a los sistemas externos. Igual que hemos visto en Influx, aquí el modelo de métricas tendría este formato. Es la forma de métrica más sencilla, que luego veremos, que es, por ejemplo, para los contadores. Tendríamos el nombre de la métrica, luego tendríamos entre llaves unos conjuntos pares clave valor que van a ser las etiquetas, que como antes va a ser la forma en la que podemos filtrar y luego pedir distintos subconjuntos de métricas. Tendremos un valor, en este caso los valores siempre van a ser flotantes de 64 bits, aunque en la representación a veces parezcan enteros cuando no tienen parte decimal, y el timestamp, que va a ser en milisegundos desde el epoch. Y los tipos de métricas que tenemos son contadores, que van a ser valores que se van a ir incrementando monotónicamente hasta que en algún momento dado se reseteen, vuelvan a cero y otra vez vuelvan a seguirse incrementando. Van a ser gauges, que serían como los medidores de agujas, valores numéricos que pueden ir incrementando o decrementando. Histogramas y summaries. Histogramas y summaries son parecidos, al final tienen información de cuántos tipos de métricas han caído en cada uno de los buckets, de los cajones, pero además el summary tiene información de cuantiles general. Y esta sería la pinta que tiene una de estas páginas web de endpoint de métricas a las que va a ir haciendo scraping Prometheus. Esto que vemos aquí arriba es la definición de un contador, que es, por ejemplo, el total de requests HTTP que recibe nuestro sistema. Imaginemos que estamos en un servidor web y esto es lo que estamos exponiendo en el endpoint de métricas. Tendríamos aquí primero un valor que serían aquellas métricas que corresponden, aquellas requests que corresponden al método POST y que tienen un código de retorno 200. Y aquí otra que sean las que tienen el código de retorno 400, ¿no? Esta combinación de labels es la que nos dan la dimensionalidad de cada una de ellas. Aquí tendríamos el valor y aquí tenemos el timestamp determinado. Y esto es una representación de un histograma, mucho más complejo, ya que tenemos que ir definiendo cada uno de los límites. Este es el lower equal del bucket, es decir, los extremos de cada uno, un extremo cada vez del bucket y el valor correspondiente, además ya del total y la cuenta completa. Luego, a la hora de recuperarlos, podemos utilizar el lenguaje PromQL. Aquí lo que estamos pidiendo es el valor de esta métrica para todos los hosts, para el instante actual, y lo que hacemos es aplicar un filtrado. Es decir, que, por ejemplo, el environment sea, esto es para utilizar expresiones regulares, o staging o development, y que el método no sea get. Esto nos devolvería en todos los hosts que cumplan esta condición y que se cumpla esto, el valor actual de la métrica. Puede ser que no nos interese el valor actual y que queramos pedir algo anterior. Esto es pidiéndolo con un offset de 5 minutos atrás en el tiempo. Y puede ser que lo que nos interese no sea el valor actual solamente, sino un vector de valores. Utilizando corchetes podemos pedirlo en modo vector. Serían todos los puntos desde hace 5 minutos. Pero aquí no acaba la cosa. Igual que en Influx, tenemos un lenguaje bastante complejo con funciones que nos permiten hallar las tasas de variación de algo
o el top de 5 resultados, por ejemplo, de request que hemos pedido. Prometheus se configura con ficheros YAML inicialmente. Tiene una parte, esto es un ejemplo de configuración súper básica en la que tenemos una parte global con parámetros, tenemos un fichero de reglas, luego veremos las reglas que sirven para alertar, y esta sería una configuración estática de a qué máquinas queremos hacer scraping. Aquí lo único que estamos viendo es al propio localhost, el puerto 9090. ¿Qué significa esto? Que el propio Prometheus tiene un endpoint de métrica suyo. O sea, esto ya es Inception. Y la parte de alertado son reglas, que al final son queries PromQL, que van a ir pues, lanzando alertas con una severity que pongamos. Este ejemplo aquí, esta sintaxis que vemos de 2 puntos, significa que es un recording, que es una métrica derivada. Significa que hemos estado creando una métrica basándonos en la latencia y agregándola cada 5 minutos. De esta manera, el cálculo que tengamos ahora va a ser mucho menos costoso que si tuviéramos que realizar el promedio de 5 minutos en tiempo real y la query. Y una cosa, a ver, si tuvierais que quedaros con una sola cosa de esta charla, no sería ninguno de los sistemas de métricas y login, sino que sería Grafana. Grafana es el mejor invento desde el pan de molde. Es buenísimo. Es un sistema para hacer visualizaciones de métricas que vale para todos los sistemas que hemos visto anteriormente. Todos los de los que he hablado en la tabla existen como fuentes de datos para Grafana. Lo que pasa es que los voy a poner en el ejemplo de Prometheus. Grafana, ya os digo, merece la pena que empecéis a usarlo cuanto antes. El tema es que con Prometheus es sencillísimo usarlo. Simplemente lo configuramos con un nuevo data source, le ponemos aquí su URL del puerto 9090 y demás, y ya a partir de ahí, en los dashboards, en los paneles en los que queramos usarlo, en los que lo pongamos como fuente de datos, vamos a tener disponibles el autocompletado de todos los verbos, de todas las funciones de Prometheus y de todas las métricas que ya existen, con lo cual nos va a facilitar la vida de una manera increíble para realizar la monitorización. Y otro Docker Compose, que me gusta ponerlos aquí para que empecéis a jugar vosotros en casa. Este levantaría un Prometheus en el puerto 9090, arrancaría un Grafana, en el que podéis ya conectarlo en el puerto 9090 con vuestro Prometheus, y arrancaría un Node Exporter, de esos que hemos visto. Esto cogería métricas de un sistema Linux y las podría empezar a enviar al sistema de Prometheus. Tenéis que configurar Prometheus atacando a este exporter. Pero enseguida tendríais un sistema en el que empezaríais a poder construir unos dashboards preciosos sobre la información de vuestro host. Y para acabar, que quedan 40 minutos, voy a decir una frase de cada uno de los sistemas, ¿vale? Algo con lo que quedarse de lo que he estado viendo, de lo que he estado analizando. Elastic es para logs, es decir, tiene soporte, como hemos visto, a series temporales, a métricas, pero lo que mejor se dan son los logs. Además, es posible que nuestra lógica de negocio necesite ya un motor de búsqueda para alguna de esas funcionalidades. Si lo tenemos ahí, aprovechémoslo. Metémosle todos los logs que necesitemos para la monitorización de nuestra plataforma e incluso las métricas. Es muy potente en su lenguaje de queries. Influx. Si nuestra lógica de negocio igualmente necesita series temporales para algo, imagínate que hacemos operaciones matemáticas para devolver unos resultados importantes en nuestros servicios, pues ya utilicémoslo para hacer la monitorización del sistema. Metamos ahí todas las métricas, incluso podemos meter los logs. No son muy estructurados, pero podemos tenerlos y hacer consultas sobre ellos. Sensu, en su modo tradicional, os lo recomendaría si tenéis un sistema Nagios y queréis hacerle un upgrade para escalar mejor. Lo que pasa es que por poco más, por así decirlo, podéis ir a Sensu Go, que es muchísimo más sencillo operacionalmente de montar, mucho más moderno y, bueno, yo le tengo un poco más de cariño. Y por último, Prometheus le he llamado de cero a Grafana en 10 minutos, porque es así. Súper sencillo y el modelo pool nos permite, arrancando exporters, que de repente empezamos a tener métricas, podamos construir dashboards y preocuparnos más por la lógica de nuestro negocio y lo que significan todas estas métricas y estas alertas que por ponerte a configurar ficheros y por ponerte a arrancar agentes y demás. Y, en principio, esta es la charla. Entonces, muchas gracias por atenderme. Ahora
Buenas. Bueno, en primero darte las gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo tengo una curiosidad. Si tuvieras una plataforma toda llena de microservicios, ¿qué recomendarías a la hora de monitorizar logs y métricas? Pues el tema seguramente exista ya para tus microservicios algún sistema de logging que tenga en cuenta la casuística de lo que es un ecosistema de microservicios. Es decir, primero intentaría resolver de qué manera en los lenguajes en los que estoy implementando los microservicios puedo hacer un logging que sea un logging, por ejemplo, estructurado, que en vez de soltar directamente líneas sin sentido, empezar a crear, por ejemplo, JSONs, cosas de esas, si nuestro sistema de microservicios dispone de una base común, imaginemos que están corriendo en Docker o algo así, tenemos mecanismos para poder extraer todos los logs de los containers y redirigirlos a otro sitio. Entonces, primero intentaría solventar el tema de la recolección de logs, que quizá en el tema de microservicios es de lo más peliagudo, entre comillas, ¿no? Porque tenemos muchas copias, a veces son efímeros, escalan y no hacen un matching uno a uno como podían ser los procesos pesados en servidores a la antigua, ¿no? Tenemos un Nginx que ocupa una máquina, básicamente, y ya sabemos que esa máquina es un Nginx. Aquí pueden estar variando las cosas. Entonces, primero me buscaría una manera de poder recolectar los logs de ellos. Cosas que hemos visto, como por ejemplo los bits, tienen en cuenta singularidades de estas, por ejemplo, el poder sacar logs de Docker de los distintos containers y que cada host recopile todos los logs de los containers que nosotros digamos y los envíe a un sitio. Y una vez que tienes eso, cualquiera de los sistemas que tenemos, de los que he mencionado, te van a servir. Al final, estos logs y estas métricas les aplicarás un poco de masajeo y las visualizarás. No hay mucha diferencia, pero yo creo que la mayor dificultad estriba en la parte de la recolección. Ahí. Y además con microservicios, también otra cosa que quería comentarte, no ha sido objeto de esta charla, pero está el tema del tracing, que es todavía mucho más importante. El tracing, el poder determinar que las fases por las que va pasando una request, sobre todo en un entorno de microservicios en el que tenemos muchos fanouts y que de repente un servicio necesita hacer llamadas a 5 para completar su request. Todo eso en un sistema de tracing, utilizando pues, Open Tracing, algo basado similar a Zipkin y demás, son herramientas que aquí no he mencionado, nos da visibilidad de cuál está siendo el camino crítico en las peticiones que estamos haciendo, dónde estamos impactando realmente, qué servicio hay que escalar para poder cubrir cuál está siendo el cuello de botella, todos los temas de poder establecer a lo mejor, si no los tenemos metidos, pues circuit breakers o algún otro sistema. Entonces, resumiendo un poco, yo diría que la parte de logs, lo importante es la recolección, encontrar algo basado en los frameworks que utilices o en la plataforma sobre la que estén arrancados los microservicios que te permita recolectarlos y unificarlos. A partir de ahí, cualquiera de ellos, de los que hemos visto, te vale. Y te diría que hay que mirar sí o sí un sistema de tracing cuando tienen microservicios. Vale. Solo por ampliar un poco la pregunta, entonces, respecto a los sistemas que has comentado, ninguno tiene una herramienta específica para poder facilitar, por ejemplo, el tema de la recolección de logs. ¿O algún plugin o algún complemento que tú conozcas que pueda estar? O sea, yo ahora que recuerde, por ejemplo, los bits de Elastic tienen para sacar, en el caso de que tus microservicios estén basados en containers, se conectan directamente, hay alguno que se conecta a Docker y dependiendo del login, del driver de login que tengas, extrae de ahí los mensajes de cada container y te permite establecer rutas distintas para cada uno de ellos, por ejemplo. De los otros ahora mismo no caigo. Seguramente. Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar si estás diseñando un sistema pequeño en el que no te puedes permitir tener necesitas análisis de series temporales con Influx o procesar logs e información crudo con Elastic, ¿cuál cubriría, si solo puedes permitirte uno de ellos, cuál cubriría mejor las necesidades del otro?
Para... ¿Con cuál salvarías? ¿Qué es lo que... O sea, ¿quieres procesar logs y Sí, métricas? quieres hacer, por un lado, intentar analizar la información de series temporales, por ejemplo, como te estaban comentando, que tienes un sistema de microservicios en el que le has metido, pues, o SLED, un sistema de Trace ID como Zipkin o algo parecido, en el que quieras analizar la información de forma temporal, y por otro lado quieres analizar los logs. Ya hemos visto, nos has dicho que con Influx se podían meter en los logs. Sí. ¿Cuál te cubriría mejor las capacidades del otro? Si tienes que prescindir de uno de ellos, porque tu sistema no te puedes permitir tener los dos. Entiendo. Pues es complicado. Yo creo, sinceramente, que no se cubren las dos necesidades bien. Que ahora mismo a nivel de logs, el que domina el mercado y el que es más potente de todo es el stack de Elastic. Utilices Logstash o no, pero es muy común en cuanto necesites hacer una cierta búsqueda en los logs o algunas visualizaciones en base a queries de tus documentos, que tengas que utilizar Elastic. Sin embargo, Elastic es un poco pobre en cuanto al tema de métricas. Yo lo he puesto aquí para mostrar pues, las características que tiene, y el tema de los bits hasta cierta manera lo suplen. Pero es que un Prometheus es más potente a nivel de métricas que un Elastic. Entonces, la verdad, no creo que pudieras prescindir de uno de ellos en cuanto tengas una cosa mínimamente seria. Gracias. Hola Alejandro, muy didáctica la charla, muchas gracias. Yo tengo una pregunta que no está tan dirigida a monitorización, es más de desarrollo de producto. Influx DB, ¿lo recomendarías también como una solución alternativa a MySQL, Mongo para problemas que requieran agregado de series temporales? Hablando del orden de trillones y cientos de miles de usuarios accediendo, leyendo. Sí, sin duda. Yo lo recomendaría. Ha tenido una reescritura importante también. Antes de la versión 1.0 de Influx tenía un engine por detrás que tuvo algunos problemas, requería muchísima memoria RAM, pero desde que se reescribió y las pruebas que yo estaba haciendo y lo que he estado viendo, gente usándolo en producción con volúmenes bastante grandes, es muy potente. O sea, hay detrás mucho desarrollo enfocado en que el funcionamiento de queries para series temporales funcione y escale. Entonces, si eso es parte de tu negocio, es parte de tu core, yo iría ahí. También es cierto que si es parte de tu core y es parte importante, vas a necesitar tenerlo en un entorno productivo, y productivo implica normalmente unos SLAs, y eso implica que seguramente quieras replicar datos. Y eso, tirando del hilo, implica que vas a tener que ir a la parte enterprise. Entonces, bueno, no sé decirlo. Pero sí, desde luego te recomendaría que probases, jugases un poco con ello y vieses la potencia que tiene para eso, ¿eh? Mucho mayor que la que tiene Mongo, porque Mongo es un poco más de carácter general, también orientado a documentos, no tiene tanta potencia en cuanto a series temporales. Gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todos.